Que veremos si prima la conciencia política o el amor futbolero. Es una contradicción falsa. Compañeras y compañeros, es claro del desarrollo de esta mesa que el Partido Obrero tiene una deuda enorme con el movimiento obrero argentino, con la juventud e incluso con los trabajadores de todo el mundo. Tiene la deuda de no haber trabajado con bastante intensidad, de no haber trabajado consecuentemente su propia historia, que es una historia muy rica, que es una historia que en algunos aspectos es decisiva para entender por qué estamos donde estamos y cuál ha sido el carácter de la historia del país en el último medio de siglo. De las exposiciones breves que hubieron aquí, queda claro la falta de humor de los que dicen que no somos un partido obrero. Nosotros somos mucho más que un partido obrero. Nosotros llevamos a la clase obrera en la sangre. Hace 50 años que la llevamos en la sangre y forma parte del ADN de este partido. La historia del Partido Obrero se confunde con la historia de la clase obrera. No hay ningún episodio político de relevancia en que el proletariado de este país no lo haya vivido junto al Partido Obrero y el Partido Obrero junto al proletariado de este país, y en este punto el Partido Obrero es único en este momento de la historia argentina. No hay ninguna otra fuerza política equivalente. Creo que fue un acierto que a la hora de organizar esta mesa designáramos al compañero Rafael Santos para que hablara sobre el periodo de la dictadura militar, que como ustedes ven, a través de su exposición, ha relatado y ha puesto en evidencia cuestiones absolutamente fundamentales. La dictadura militar no solo fue la ESMA, fueron numerosas huelgas, fueron combates obreros, fue resistencia, fue prensa clandestina, fue un trabajo sistemático por minar esa dictadura. Cuando en febrero de 1981 nosotros cambiamos la caracterización que hicimos en 24 de marzo de 1976 y le bajamos el pulgar a la dictadura en un titular del periódico nuestro, la dictadura efectivamente entró en un retroceso que acabaría con ella un año y medio después de la guerra de Malvinas, incluso antes, con una gran manifestación obrera de 50.000 trabajadores en Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982. El Partido Obrero ha estado pegado a la realidad de la lucha de clases siempre, ese es su método. Y debo señalar, porque quiero señalarlo, que Rafael Santos fue el gran dirigente de nuestro partido bajo la dictadura militar. Si yo pudiera tener el tiempo necesario, les expondría problemas cruciales que tienen que ver con la formación de nuestro partido. Problemas cruciales de método que tienen que ver con su desarrollo. Y problemas cruciales que explican el estadio en que nos encontramos ahora. Nosotros estamos al frente de un ascenso de la izquierda argentina porque somos el partido de estos 50 años de la lucha de clases. Acá no hay ninguna improvisación. Los cuadros del Partido Obrero de 3 generaciones
son los constructores y los líderes del ascenso de la izquierda en el periodo actual. Ese es un hecho incontrovertido. La primera cuestión tiene que ver con lo siguiente, y quiero ser provocativo. El Partido Obrero, en su forma actual, fue fundado por 7 personas. ¿Pueden 7 personas fundar un partido? Con la rica historia que tiene el movimiento obrero en nuestro país y su política, ¿es correcto que 7 personas se pongan a formar un partido? Yo soy profundamente hostil a que 7 personas se arroguen la fundación de un partido. Soy profundamente hostil a la autoproclamación, a la autorreferencia y al sectarismo. Y sin embargo, estoy en una organización que ni siquiera fue fundada por 7 personas. Porque si excluimos a uno de ellos que tenía 32 años, los demás, los otros 6, tenían de 22 para abajo. Es decir, que la mayoría de los fundadores eran estudiantes secundarios. ¿Por qué pudo ocurrir eso? ¿Que había 7 iluminados? Nadie se consideraba un iluminado y no tenía ninguna condición para ser un iluminado. Esa tendencia a la proliferación de grupúsculos es una enfermedad política. Entonces, ¿por qué 7 compañeros fundaron eso? 2 años después estaban en plena pelea con una dictadura militar y 4 años después tenían un comité en Córdoba encabezando el Cordobazo. El grupo fundador del Partido Obrero, Política Obrera, había llegado a esa instancia diezmado de una trayectoria política extremadamente importante. Ese grupo no eran las personas que lo constituían, sino el resultado de una experiencia política absolutamente central. En la Argentina, fuera del Partido Comunista, existían 2 o 3 organizaciones trotskistas que habían tomado posiciones políticas estratégicas de gran relevancia, esencialmente sometiéndose al peronismo y a la burocracia sindical. Una tercera fuerza política, cuyo líder era un liberal de izquierda que se aproximaba al marxismo y se llamaba Silvio Frondizi, fue el único en la época que intentó estructurar un programa político integral y lo expuso en 2 libros. Esta era la problemática política, el juego de las fuerzas políticas que querían dar una salida socialista en Argentina. Pero por ser un profesor de origen liberal, de izquierda, que se aproximaba al marxismo, esta corriente no podía sacar las conclusiones últimas de su aproximación. Y eso se manifestaba por sobre todo en el rechazo a la Cuarta Internacional. Y este rechazo a la Cuarta Internacional se manifestaba a su vez en una política pequeño burguesa dirigida no a construir un partido obrero, sino a discutir, a ganar a los elementos defraudados de la experiencia del frondicismo. Arturo Frondizi había ganado las elecciones de 1958
en las 24 provincias argentinas, como nunca antes nadie, ni Perón lo había logrado, sobre la base de una plataforma relativamente antiimperialista, y en sus primeros meses de gobierno pegó un viraje a la derecha, entregó el petróleo, abandonó la enseñanza laica, estimuló la enseñanza religiosa, militarizó a los trabajadores y finalmente eso remató en una huelga general, la más grande de la historia del país, que comenzó en enero de 1959 en el barrio de Mataderos. Entonces la perspectiva era ganar a los elementos que habían acompañado al frontismo en un partido obrero. Por lo tanto, este grupo político que había elaborado un programa, había caracterizado correctamente al peronismo como un bonapartismo, había criticado el seguidismo al peronismo y a la burocracia sindical de parte del morenismo y del posadismo, entró rápidamente en una crisis. Y en esa crisis, un grupo de compañeros se escindió, en realidad fuimos expulsados. A los 18 años fui expulsado de la dirección de un grupo político y empezó un derrotero de discusiones de distintas corrientes y grupos sobre cómo estructurar una salida política. En ese derrotero se clarificaron los problemas políticos principales que iba a enfrentar Argentina en los 20 años siguientes. Primer punto, la lucha armada. Segundo punto, la posición internacional en el enfrentamiento entre China y la Unión Soviética. Y la tendencia dominante en los grupos de izquierda con los que discutíamos y en nuestro propio grupo que se había escindido de la organización de Silvio Frondizi, predominaba el foquismo, la lucha armada y la adhesión a la burocracia estalinista china. Y el grupo que finalmente va a dar lugar a política obrera da una pelea, no al foquismo, por la construcción de un partido obrero, no a la lucha armada elitista, el desarrollo de la lucha de clases, cómo formar un partido obrero agotando la experiencia del peronismo, desarrollando la conciencia de clase. Y una noche, mejor dicho, un fin de semana, digo una noche porque se cortó la luz y estuvimos 2 días sin luz en el lugar en que nos encontramos, que era Ingeniero Maywitz, se produjo la última ruptura, donde 14 personas se dividieron en 7, 1 y 7, 2 bandos de 7. Una se fue al foquismo, nosotros nos fuimos a lo que hoy es el Partido Obrero y cristalizamos con una actividad este programa político. 7 personas no construyen nada si no son el producto de una experiencia política, de una elaboración, de una confrontación de ideas de años, porque entre 1958 o 59 que me incorporé al grupo de Frondizi y 1964 que nos fundamos, pasaron 5 años de debates. Y díganme ustedes si es cierto o no que el problema del foquismo o la construcción del partido, la lucha armada de élite o el desarrollo de la lucha de clases no fue el eje de la historia de la izquierda y del movimiento obrero en los años siguientes y la causa de una terrible tragedia en la fila de los trabajadores y de la juventud en la Argentina. Entonces no son grupitos de iluminaditos y este que se cree el ombligo del mundo los que dan un curso a la historia, tienen que ser producto de un combate. Les voy a decir más, siempre nos hemos opuesto a los grupos, incluso creíamos que teníamos que estar en organizaciones ya existentes y dar una batalla dentro de ellas, en lugar de formar este grupo, pero la conducta de las organizaciones existentes era servilmente peronista. Es decir, no había un margen de actuación. Y al volver de Ingeniero Maywitz, el domingo a la noche en tren, yo en realidad pensaba
que había concluido definitivamente una etapa de vida política a los 21 años y que la debía retomar de 10 años más tarde, para encontrarme en los días subsiguientes con la demanda de los compañeros de que sacáramos una revista. Es decir, que no fue mi iniciativa formar el Partido Obrero, sino la de los demás, que creían que había que darle una continuidad. Más bien yo creía que había culminado una experiencia política. Y todos estos temas son absolutamente vitales para lo que viene enseguida. Porque este grupito de 7 enfrenta como primera cuestión el anuncio de que Perón regresa a la Argentina en 1964, en noviembre. Y este grupito es el único que saca un folleto que dice que Perón no va a volver, porque la burguesía no necesita controlar nada porque el país está controlado, y que lo único que podía provocar Perón es una irritación política perjudicial para la burguesía. Como nosotros teníamos una crisis en el grupito de 7, porque el que tenía 32 decía que era muy osado lo que estábamos diciendo, el folleto se demoró. Entonces me agarró la desesperación, porque yo me daba cuenta que tenía que quedar establecida esa posición como registro histórico de nuestro grupo de 7. Y el folleto salió cuando los diarios dijeron que el avión había partido de Barajas en España. Lo repartimos mientras Perón estaba en vuelo, diciendo que Perón no volvía. Ese es un método de construcción política. Y Perón no volvió porque el imperialismo lo paró en Río de Janeiro. Es la verdad. Nosotros ni idea teníamos de quién lo iba a parar. Y esta posición política de un grupo de 7 es histórica, porque va a explicar por qué el Partido Obrero es el único que dice que el retorno de Perón en 1972 es contrarrevolucionario. Y si la izquierda y la juventud peronista hubieran advertido que el retorno de Perón era contrarrevolucionario, en lugar de tenerlo a Videla, hubiéramos tenido un gobierno de trabajadores. Pero eso ya estaba en la posición de que Perón no vuelve mientras el avión estaba sobre el Atlántico. Este es un método político. Acá no se formó ningún grupo de iluminados. Éramos un grupo muy modesto y simplemente queríamos expresar nuestras conclusiones políticas. Solo agregar lo siguiente: crecimos con una rapidez fenomenal. Fenomenal. Eso de 7, pienso que para octubre de ese año todavía éramos 7, pero pasamos a ser 20, 30, 100, 150 en una velocidad muy rápida. ¿Que había un magnetismo especial? No, eran las posiciones políticas. Y las posiciones políticas eran el resultado de una confrontación política. Por ejemplo, de la confrontación política con Silvio Frondizi, que era un gran intelectual, con el grupo que estaba junto a Silvio Frondizi, que eran importantes intelectuales. Y la ruptura de la organización Praxis fue entre una propuesta de formar un Frente de Liberación Nacional o construir un partido obrero, y esa había sido nuestra propuesta. Y lo que tenemos hoy es un partido obrero que encabeza un frente de izquierda con 1,5 millones de votos. Es decir, es el resultado de un proceso político. Quiero decir esto, lo mismo vale para el cordobazo. El cordobazo, en la historia del partido, en el método del partido, en los debates del partido, tiene que ser visto desde otra luz. En el año 1967, acuérdense el cordobazo 69, en el año 67,
la organización morenista de este país, de la que hoy descienden el PTS, el MST, Izquierda Socialista, el Nuevo Más, Democracia Obrera, Opinión Socialista, y no me puedo acordar más, y lo que me acuerdo ya me llama la atención. Había hecho un congreso, y en ese congreso estableció en 1967 que la construcción de un partido de la clase trabajadora era un planteo históricamente había caducado y que había que formar organizaciones armadas en América Latina. El debate era que lo único que podía reavivar el espíritu de lucha de los trabajadores era una acción armada eficaz. Y nosotros, siguiendo los viejos principios marxistas de 200 años antes, sosteníamos que lo que iba a avivar a la clase obrera eran las contradicciones del capitalismo. Y aunque les parezca mentira, escribíamos sobre economía como escribimos ahora. Y anunciábamos grandes catástrofes que luego efectivamente se producían, analizando los presupuestos del año de las dictaduras. Por ejemplo, cuando analizamos un presupuesto de Onganía del año 68-69, dijimos se terminó Onganía. Por ejemplo, aquella referencia que hice que en el febrero del 81 dijimos se acaba la dictadura o algo por el estilo, en el título, catástrofe, no sé qué. La conclusión la sacamos porque Martínez de Oz había devaluado el peso y lo había hecho con tales características que nosotros dimos cuenta que se iban al bombo. Y se fueron al bombo. Éramos marxistas en el método. ¿El debate cuál era? ¿Quién aviva la clase obrera? ¿Si el capitalismo, la opresión, la explotación o la lucha armada? ¿Está claro? El cordobazo fue la expresión que habíamos ganado nosotros. Porque hasta el 29 de mayo del año 69 no había habido ninguna acción armada. Los obreros ocuparon la ciudad sin el precedente de la lucha armada. Era la victoria teórica nuestra. Nuestros adversarios, en lugar de sacar la conclusión de que habíamos ganado, decidieron empezar la lucha armada después. Pero si la lucha armada era para avivar a las masas, ¿por qué ahora lucha armada si las masas ya están avivadas? Se organizan y ocupan, etc. A raíz de todo este debate, nosotros fuimos los constructores teóricos del cordobazo. Ojo al piojo, porque mientras en la semana del cordobazo la CGT regional llamó un paro activo en Córdoba, 48 horas antes, en una reunión de lo que ya era el Comité Nacional de Política Obrera, que duró toda la noche, llegamos a la conclusión de que iba a haber un levantamiento obrero, no un paro activo. Y sacamos un volante, y el volante se repartió el lunes en Córdoba, y el volante llamaba no un paro activo, llamaba a ocupar la ciudad de Córdoba. Y la ciudad de Córdoba fue ocupada, y llamaba a lanzar la idea de un gobierno de la CGT de Córdoba, no de un paro activo. No somos hijos solo del cordobazo, somos hasta cierto punto los papás. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Por este método, porque nosotros, mucho antes del cordobazo, ya veníamos analizando este problema. Mucho antes del cordobazo dijimos que Onganía estaba quebrado. Si ustedes leen los balances en el año 68, que hace nuestro periódico de las huelgas obreras que fueron derrotadas en el año 68, de la refinería de La Plata, de YPF, la destilería de YPF de La Plata, y de Fabril Financiera, de una gráfica, nosotros sacamos la conclusión de que al gobierno le había costado tanto, pero tanto derrotar esas huelgas, que la próxima no la va a poder derrotar, y que se viene por lo tanto un ascenso popular. Y las siguientes fueron las huelgas de los metalúrgicos y de los transportistas, los choferes de Córdoba, y no la pudieron derrotar.
¿Me entienden lo que estoy tratando de armar? Es un método. Seguimos un método. Sobre esto, todas las cosas que podemos decir, siguiendo el mismo método. Acá se comentó, Néstor comentó, nosotros hicimos el planteamiento de la Asamblea Constituyente en noviembre del año 2000 en la legislatura. Dijimos, de la Rúa está liquidado, Asamblea Constituyente. En marzo o abril del 2001 se volvió a discutir en la legislatura el tema. Y como todo el mundo esperaba que yo volviera a plantear la Asamblea Constituyente, yo tomé la palabra y expliqué que en noviembre había pedido una Asamblea Constituyente, pero que ahora no la pedía, porque ya lo que la legislatura hiciera o dejara de hacer no tenía ninguna importancia, porque el destino político este año va a ser decidido en la calle. Y fue decidido en la calle el 19 y 20 de diciembre. Tiene que ver con un método. Lo que yo creo que es enriquecedor de una historia del Partido Obrero es vincular la intervención del Partido Obrero en las luchas de acuerdo con un método. Como le ocurrió a los compañeros que me precedieron, yo también tengo mi limitación de tiempo, entonces voy a cerrar no con un conjunto de ideas que hubiera querido transmitir, por ejemplo. ¿Cómo hemos desarrollado nosotros el Comité de Córdoba previo al Cordobazo? Primero con un trabajo muy intenso de los compañeros que ingresaron a las fábricas. Acá Cristian Ratten, Thompson Ranco, compañero Marcelo Martino, uno de los primeros asesinados en la fábrica de la Ford, Transac, en la fábrica de la Ford de Transac. Un gran trabajo obrero muy importante y al mismo tiempo un gran debate político. Y los compañeros que integraban el grupo de Néstor Pitrol y de todos los que participaron en el Cordobazo, lo ganamos en una pelea abierta contra la izquierda nacional. Y le ganamos a 100% de todo el grupo, no quedó ninguno afuera. Nosotros cuando ganábamos por goleada como seguimos haciéndolo ahora, sin ningún cuidado por el adversario. Y se formó, y ustedes pueden ver en los videos, a todos los militantes, no solo al que fue mencionado acá, a todos los militantes de nuestra organización interviniendo en los choques callejeros durante el Cordobazo. Simplemente no puedo seguir con esto, pero que es el problema de método, del grupo inicial, de por qué, de si estábamos locos, de si cualquier grupo que se junte puede iniciar un proceso político. No, tiene que estar anclado en una experiencia histórica, tiene que ser el resultado de una lucha viva y tiene que tener la capacidad de expresar que es el resultado de esa lucha viva. Quiero simplemente señalar lo siguiente. Cuando secuestraron a Pablo Riesnik y a nuestro compañero Guanini, Miguel Guanini, como dijo el compañero Rafa, hicimos una intensa acción. Pero Rafa no mencionó que esa acción fue internacional, pero no mencionó que en Francia, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia le dio 24 horas a la dictadura para liberar a Pablo Riesnik. De lo contrario, el estudiado francés tomaba por la fuerza la embajada argentina en París. Muy importante. La otra cuestión, se habló de Roberto Heller, que fue secuestrado, los obreros lo recuperaron, etc. El 24 de marzo, la fábrica Abril, la empresa Abril, declaró el paro nacional de repudio al golpe militar, como varias otras fábricas en el país. La clase obrera fue la única que con una acción declaró el paro. Se declaró el paro, Abril no trabajó y ahí los compañeros de la interna nuestro le informaron a la fábrica que después del paro se retiraban de la fábrica y pasaban a la clandestinidad. Pero antes de pasar a la clandestinidad, hicieron parar a la fábrica contra la dictadura militar. Muy importante. Otra cosa muy importante, acá había manifestaciones importantes bajo la dictadura. El 5 de agosto del año 81, con Eve de Bonafini,
improvisamos una movilización en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo y marchamos hasta la vereda de Balcarce 50, estando la dictadura en una manifestación y el único partido de izquierda que estaba ahí era el Partido Obrero. Y para que no se equivoquen, y termino, nosotros no solo pronosticamos situaciones revolucionarias, nosotros pronosticamos también situaciones contrarrevolucionarias. Nosotros caracterizamos en el Congreso del año 75 que venía un golpe militar contrarrevolucionario, sangriento y asesino, y fuimos el único partido que llamó a luchar contra el golpe militar. El Partido Comunista y el morenismo negaban que iba a haber un golpe militar o a lo sumo que iba a ser un episodio para convocar elecciones en el año 76. Nosotros pronosticamos las situaciones contrarrevolucionarias. Por eso nosotros preservamos a los cuadros del partido con tiempo de antelación. Entonces no somos el partido que siempre está optimista, sino que también sabe cuando es pesimista, cuando sabe que esas luchas no se van a dar. El compañero que no era del Partido Obrero, de la fábrica Yelmo, que siguiendo otra orientación siguió trabajando, el compañero Tomasini, participó de los cursos del Partido Obrero de Santa Teresita en el año 75. ¿Tomasini o no? ¿No era él? De Indiel, de allá cerca. Bueno, creo que era de... Bueno, pero el compañero Tomasini, hoy el kirchnerismo ha puesto el nombre de Tomasini a una calle o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero el compañero Tomasini no era kirchnerista. El compañero Tomasini estaba por incorporarse al Partido Obrero de la fábrica Indiel en el verano, pero pertenecía a la Juventud Peronista todavía, en el año 76. Otro fenómeno, en que no pronosticamos la revolución sino la contrarrevolución. Cuando subió Menem y la izquierda dijo que Menem no iba a poder controlar la situación, el peronismo iba a estallar y el MAS de aquella época iba a tomar el poder. Y nosotros dijimos que el menemismo era la carta fuerte del capital, que no había que excluir la posibilidad de que derrota al movimiento obrero, y en lugar de estallar el menemismo, estalló el MAS, que pronosticó el estallido del menemismo. Es decir, reivindico para el Partido Obrero un método, una conducta, pero además un método, una seriedad. Nosotros no andamos por ahí autoproclamándonos. Mire, le voy a decir, la mayor autoproclamación que podría hacer el Partido Obrero es publicar su historia. Y justamente estamos carentes de eso, de tener, digamos, la publicación de nuestra historia. Entonces espero que todo el Partido Obrero contribuya ahora, en todas sus generaciones, a hacerlo, porque tenemos una ventaja. Nosotros hemos evitado lo que casi nadie evitó, la ruptura generacional. Hemos integrado a todas las generaciones a una causa y por lo tanto hemos logrado ese intercambio entre las nuevas generaciones con su ímpetu y las viejas generaciones que tienen el doble de ímpetu pero de mala experiencia. Y eso es un elemento poderoso a favor del Partido Obrero. Podemos hablar bastante más, me doy cuenta que el tiempo no alcanza, y además yo estoy designado para hacer el cierre del picnic, y no me voy a repetir, así que en el cierre del picnic voy a hablar de otra cosa. Chao, hasta luego.